Saludos, damas y caballeros de Primeros Medios. Acá presentaremos un nuevo video relacionado con los contenidos que obviamente debiésemos estar trabajando en el aula, pero producto de la situación mundial no lo es así. Ahora, esta unidad que vamos a comenzar a trabajar ahora se refiere específicamente al proceso de emancipación, también conocido como proceso de independencia de Chile, pero creemos que es importante retroceder unos cuantos siglos en la historia de Chile para ir entendiendo de a poco la manera en cómo se fue gestando nuestro país y entendiendo que muchas de las causas que dan origen a toda esta intención de poner fin a la relación con España, de emanciparse, que ya van surgiendo durante los primeros años de la existencia de nuestro país. Desde la conquista, posteriormente durante la colonia, vamos a encontrar situaciones que van a motivar a que un grupo de la sociedad de nuestro país, en este caso los criollos, empiecen a gestar la intención de poner fin a la dependencia política y económica que teníamos con España. Entonces, por esa situación es que vamos a realizar una visión bastante general de lo que ocurre durante el periodo del descubrimiento y la conquista de Chile. Como decía, con la intención de contextualizar todo el pasado de la historia de Chile para en un tiempo más ya referirnos directamente a la independencia de Chile. Acá aparece una línea de tiempo con los distintos periodos de la historia de Chile, diferentes etapas. Ahora, debo decirlo, yo generalmente cuando hablamos de la unidad que nos convoca ahora, que es ahí aparece independencia, yo hablo más que nada de la emancipación. ¿Por qué hablo de esa forma? Porque la independencia se logra en un momento determinado y en un lugar determinado, con la firma de esta independencia. Entonces, todo el proceso, yo lo llamo como el proceso de emancipación en donde Chile busca cortar nexos con España y dejar de depender de ella. Ya, pero bueno, eso es un tema más que nada de gusto propio. Hay quienes hablan de independencia, yo hablo más que nada de la emancipación. Pero bueno, aquí es más que nada para que se den cuenta todo lo que debemos trabajar este año, más o menos lo que debemos trabajar de aquí hasta fines de año, dependiendo si trabajamos de esta forma, eh, a partir del uso de internet o de clases presenciales, va a ser hasta este color, hasta este periodo, conocido como el periodo liberal. ¿Qué ocurre? Hoy día la intención es ver algo relacionado con el descubrimiento y la conquista de Chile. Posteriormente tenemos un videito correspondiente a la colonia y ya luego de aquello entraremos de lleno con la unidad que nos corresponde, que es la independencia, posteriormente el periodo conservador y luego el periodo liberal que finaliza el año 1891 con la guerra civil y la muerte del entonces presidente José Manuel Balmaceda. Ya, así que atención con esos muchachos y vamos con lo que nos compete. Antes de referirnos precisamente a el descubrimiento y la conquista de Chile, es importante conocer el contexto previo a todo eso relacionado con el descubrimiento de América. Recuerden que el año 1492 Cristóbal Colón descubre América eh, a partir de la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales hacia la India, por lo cual presenta un proyecto de una nueva ruta a los reyes de España, es aceptada y iniciando el viaje el día 3 de agosto de 1492, viaje que se prolonga por poco más de 10 semanas, llegando a la isla de Guanajani el año 1492, específicamente el día 12 de octubre de ese mismo año. Y con ese acontecimiento ya se inicia un gran proceso que es ahora la conquista de América. Se descubre América, se descubre un nuevo continente y ahora se hace necesario la ocupación de dicho continente y el reconocimiento del territorio para ver si se encuentran eh,
metales preciosos, por ejemplo, oro y plata, que era lo que motivaba todo este proceso de viajes. Va a ser así como durante la conquista americana va a haber dos hitos o dos acontecimientos trascendentales, como lo hace la conquista de México y la conquista del Perú. Y en ese sentido va a ser la conquista del Perú la que está directamente relacionada con nuestra historia, pues en aquel entonces nuestro territorio, o al menos la mitad de nuestro país, hasta Santiago, pertenecía al Imperio Inca. Recuerden que el Tahuantinsuyo se extendía por una gran extensión de territorio y llegaba hasta prácticamente la ciudad de Santiago. Esa conquista del Perú, la conquista del Perú, eh, como decías, es trascendente, pues lo que ocurre durante todo ese sinfín de acontecimientos va a significar que en algún momento una expedición española va a llegar acá a territorio nacional. En este caso, la conquista del Perú, que fue encabezada por Francisco Pizarro, va a tener como ayuda, como brazo derecho, a Diego Almagro, quien, tras la obtención por parte de Pizarro del dominio del Imperio Inca, tras la muerte de Atahualpa y él convertirse en el líder ahora de todo ese territorio, Almagro solicita a Francisco Pizarro el permiso para poder avanzar hacia el sur, pues se había hecho saber entre los incas la información de que en la parte sur del Tahuantinsuyo existían grandes riquezas, habían ciudades que eran casi completas de oro, por lo cual la ambición y el deseo de fama y fortuna que movilizaba a los hidalgos a venir acá a América, en este caso movilizó a Diego Almagro a organizar una gran expedición, conocida como la Flor de las Indias, debido a su magnitud, una gran expedición con gran cantidad de hombres que, que se dirigen hacia estos territorios con la intención de encontrar riquezas. Y eso era fundamental. Recuerden que entre los objetivos de la conquista de América estaba el encontrar tierras, encontrar riquezas y evangelizar. Entonces, de esta forma, Diego Almagro, al dirigirse hacia el sur del Tahuantinsuyo, a nuestro actual territorio de Chile, perfectamente iba a encontrar unas tierras, quería encontrar riquezas y además cumplir la otra parte del trato, que era el poder evangelizar. El viaje de exploración que que inicia Diego Almagro, lo hace partiendo desde el Cusco el 3 de julio de 1535 en dirección a la parte sur del Tahuantinsuyo, como ya dije. Ahora bien, la ruta que sigue, que es precisamente indicada o dirigida por incas que iban a modo de guía, no fue la más beneficiosa. Por lo demás, fue una ruta muy difícil, muy compleja, que significó muchas bajas para Almagro, significó un gran gasto de materiales, de insumos, por lo cual queda siempre la duda si realmente esta ruta fue seguida intencionalmente con, comillas, con la intención de causar precisamente daños en, en lo organizado por Almagro. Resulta que esta ruta, que es iniciada desde el Cusco, sigue todo el camino que recorre el altiplano, una zona a mucha altura, en donde las condiciones climáticas son bastante adversas, la temperatura es muy baja, no hay mucha disponibilidad de agua, no hay mucha disponibilidad de madera, constantemente se ven afectados los españoles por el mal de altura. Piensen ustedes que las ropas, las vestimentas que traían los españoles no eran precisamente ropas que estaban adaptadas para el frío. Varios de ustedes tuvieron clase conmigo en quinto básico y recordarán cuando les hablaba acerca de la utilización de trajes de metal, eh, a modo de armadura, que obviamente no está hecho para una condición de frío. O sea, imagínense andar sobre un caballo o a pie con una armadura de metal en un lugar en donde la temperatura
está por debajo de los 0 grados. Es como muchas veces, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de tocar la reja de sus casas o un fierro en la mañana cuando toman la micro. Está muy helado, entonces imagínense andar con esa armadura de metal muy fría sobre el cuerpo. Significó a la larga que muchos soldados murieran de hipotermia. Ahora, lo más difícil fue también el cruce de la cordillera, porque una vez que ya han traspasado, han recorrido el altiplano, deben cruzar la cordillera de los Andes, por el Paso San Francisco, a una altura casi de 5.000 metros, donde las temperaturas perfectamente pueden ser inferiores a menos 10 grados bajo cero. Nuevamente la hipotermia, muchos soldados murieron arriba de sus caballos. Por ahí está el tema de la pérdida de algunas falanges de las manos, falanges de los pies, producto del frío. Y para colmo, una vez que ya se pensaba que habían pasado lo peor, esta expedición, van a traspasar el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. Entonces, la expedición fue terrible para Diego Almagro y significó una gran pérdida material y también de vidas humanas. Para su fortuna, logran llegar en marzo del año 1536 al actual valle del río Copiapó, desde entonces el río Copayapu, y desde ahí, bueno, se realiza toda una especie de mini expediciones hacia el sur con la intención de ir recorriendo territorio y ver las posibles avanzadas para avanzar más adelante. En realidad, la intención del Magro, si ustedes recuerdan, era encontrar oro, y el cual lo encuentra ver una cantidad ínfima, muy poco. Por lo demás, una expedición que él organiza más hacia el sur, una especie de avanzada, encabezada por Gómez de Alvarado, se encuentra a la altura del río Itata con una tropa de mapuches y es repelida. Se produce el primer enfrentamiento entre españoles y mapuches en la batalla de Rinohuelén. Entonces, aparte de no haber encontrado oro, se dan cuenta de que hay un pueblo que es muy belicoso, que es muy, comillas, bárbaro, que es el pueblo mapuche. Por lo demás, los incas ya hablaban de los promaucaes, o sea, los mapuches, que era un pueblo al cual nunca podían someter, porque eran muy buenos para pelear, esa es la palabra. Es por lo mismo que la extensión del imperio inca hacia el sur llegó hasta el río Maipo. No pudo continuar hacia el sur, hasta el Maule algunos dicen, pero el Biobío hacia el sur fue impenetrable el ingreso de incas debido a la existencia de los mapuches. Y obviamente los españoles que estaban llegando también fueron repelidos. Tras esos acontecimientos, Diego Almagro decide volver al Cusco. Estando ahí, le dice a Francisco Pizarro que le dé parte de su botín de guerra. Ante esa situación ocurre que Diego Almagro muere en la batalla de las Salinas y de ahí en más el nombre de Chile, la reputación de Chile queda por el suelo debido a que es una tierra en donde no hay riquezas y están además un grupo de indígenas muy feroces. Esa situación va a cambiar un par de años después cuando llega Pedro de Valdivia. Bueno, toda esa situación va a cambiar con la llegada de Pedro de Valdivia, quien organiza una nueva expedición. Paréntesis, se me ha olvidado mencionarlo. Es importante destacar que habitualmente se establece como Diego Almagro, oficialmente quien descubrió Chile. Pero ocurre que en realidad, casi 15 años antes, Hernando Magallanes ya había pasado con su expedición por el sur de Chile el año 1520. Entonces, ojo con esa información, pues si en algún momento ustedes tienen que establecer quién descubrió Chile, hay que decirlo que fue Diego Almagro. Pero si hablamos del primer europeo que pasa por territorio nacional, tienen que saber que fue Hernando de Magallanes. ¿Ya? Entonces, descubre Diego Almagro, pero quien ve por primera vez Chile va a ser Hernando de Magallanes. Cierro paréntesis. Bueno, Pedro Valdivia organiza una nueva expedición, la cual le costó mucho. Él no disponía de los recursos que tenía Diego Almagro, pero principalmente por el desinterés por parte de las personas, de la hueste, de formar la llamada hueste indiana para venir a esta parte de América. Recuerden que no había muchas riquezas y tampoco, y por lo demás, estaban los mapuches. Bueno, organiza su expedición, parte con un poco más de una docena de españoles, además de indios auxiliares para el transporte de insumos,
Y además viene junto a esa expedición la primera española que llega acá a Chile, que es Inés de Suárez, que así como modo de copucha recuerden que es la amante de Pedro Valdivia porque él estaba casado en España. Bueno, esta expedición es un poco más benigna en el sentido de que la ruta que utiliza Pedro Valdivia no es la ruta utilizada para venir de Diego Almagro. Valdivia se viene precisamente por donde se devolvió Almagro, o sea, una ruta más cercana al océano. Y por ende, la temperatura, la disponibilidad de agua es siempre un poco más moderada. Hay más disponibilidad de agua y la temperatura no es ni tan alta ni tan baja. Entonces, en ese sentido, tuvo una cierta ventaja con respecto a lo que había hecho ya Diego Almagro. Bueno, Valdivia llega hasta el valle del río Mapocho a mediados de diciembre de 1540. Considera que es un lugar muy bueno para establecerse. Por lo demás, los indígenas que ahí estaban, que eran pigünches, reciben de una forma relativamente buena a los españoles. No hay un conflicto mayor en una primera instancia, por lo cual encuentra harta disponibilidad de agua por el río Mapocho, encuentra mucha madera para la construcción de las casas, y además está el Cerro Huelén, que es una ventaja en caso de algún ataque por parte de los indígenas. Perfectamente ahí podían ir a refugiarse. Entonces Santiago se funda inicialmente en la zona entre el Cerro Huelén, después ya bautizado como Santa Lucía, y el río Mapocho. Ahí hay una imagen del trazado de las calles, un modelo damero, como era utilizado en gran parte de América, y la disposición. Vean el tamaño de Santiago al momento de su fundación. Y por lo demás, ese trazado de calles no significa que estaba todo ocupado, sino que básicamente cómo se trazaron las calles y los territorios que le iban a corresponder a cada uno de los que participaron de la expedición, los llamados solares. Eran manzanas cuadradas con calles que se intersectaban de forma perpendicular, formando ángulo de 90 grados, bueno, clase matemática, y con una plaza central de plaza de armas. Y ese cuadro ahí que es típico que muestra a Valdivia a la llegada al valle del río Mapocho. Una vez que se funda la ciudad de Santiago, en el valle del río Mapocho, el día 12 de febrero de 1541, la relación entre picunches y españoles no fue para nada mala, fue bastante buena, fue bastante respeto, pero a medida que avanzaba el tiempo los indígenas se dan cuenta que los españoles tienen la intención únicamente de robar, de ir a quedarse con sus cosas, y los indígenas empiezan a reclamar y se empiezan a levantar en contra de ellos. Va a ser así como el día 11 de septiembre de 1541 se produce un gran levantamiento indígena encabezado por el líder Michimalonco, un toqui del lugar, y atacan la ciudad de Santiago, que por lo demás en ese entonces estaba casi desprovista de protección porque gran parte del ejército español que había acá en Chile andaban con Valdivia en el norte del país aplacando otro levantamiento. Y por lo demás, en Santiago en ese entonces, Valdivia había tomado prisioneros a una serie de líderes locales, líderes mapuches. Entonces Michimalón, con la intención de rescatar a estos líderes, ataca la ciudad por todos lados, es arrasada la ciudad de Santiago, y únicamente se salva, lo poco que se salvó, y los pocos españoles que estaban ahí se salvaron, gracias a, entre comillas, para el caso de los españoles, a la decisión tomada por Inés de Suárez, que ahí se ve en la imagen, quien decide cortarle la cabeza a estos líderes mapuches, dando a entender que si continúa el ataque, ese será el futuro que van a correr todo el resto de los indígenas. Entonces Michimalonco y su hombre se repliegan y esa situación se aplaca, se tranquiliza, pero Santiago queda en las ruinas. Se dice que durante mucho tiempo tuvieron que comer algunas especies vegetales que crecían en la tierra, una especie de cebolletas, incluso comiendo hasta grillos fritos. O sea, es una situación, no sé si sea real, pero sí que deben haber pasado muchos problemas económicos, básicamente con el abastecimiento de comida. Recuerden que Santiago está muy lejos del Cusco, entonces el abastecerse de comida
era una situación muy muy compleja, y de armas y de todo lo demás. Por ende, a partir de ese acontecimiento es que ya la relación entre españoles y mapuches se empieza a poner cada vez más compleja. Por una parte, los españoles que tienen la intención de seguir avanzando hacia el sur. ¿Por qué? Y esto es fundamental, chiquillos, entender esto. Si bien Valdivia sabía que acá no había mucho oro, pero sí en Chile hay algo que es fundamental, que estratégicamente, geográficamente, es único en América. Y es que en Chile se encuentra el Estrecho Magallanes. Una vez que los españoles logren llegar hasta el Estrecho Magallanes, logren establecerse ahí y controlar el paso de un lado a otro, pueden controlar la economía. Toda esta embarcación que venga desde el Atlántico hacia el Pacífico debe hacerlo a través del Estrecho Magallanes, porque si siguen más hacia el sur y pasan por el Cabo de Hornos, el riesgo de un naufragio es muy grande. Entonces, estratégicamente Chile tenía ese potencial que había que alcanzar. Va a ser, bueno, a partir de todos estos enfrentamientos que empiezan a librarse entre españoles y mapuches, es que surgen figuras importantísimas indígenas, Lautaro, Caupolicán, Galvarino, que van a ser, bueno, Lautaro un estratega grandísimo. Créanme, chiquillos, que para quienes han visto, no sé, la película Corazón Valiente, si hace una película de Lautaro sería mucho más impresionante. Lamentablemente Lautaro es chileno y no creció en Gran Bretaña. Pero Lautaro es un personaje que maneja muy bien las tácticas de guerra española. Lautaro cuando niño fue un paje, una especie de sirviente de Pedro Valdivia, sabía hablar español, conocía cómo montar los caballos, conocía la forma en cómo los españoles atacaban. Entonces Lautaro, al retirarse de la una especie de servidumbre de, de Valdivia, logra reunir una gran cantidad de, de localidades, de poblados mapuches que se lanzan contra los españoles. Lamentablemente, y aquí esto es, a ver, lamentablemente para las aspiraciones de Lautaro de erradicar a los españoles, eh, no pudo concretarlo debido a que en gran parte los mapuches su principal riqueza era la tierra. Entonces bastaba con que ellos, mapuches, recuperaran sus tierras y no continúan con la lucha. Los mapuches no luchaban por quedarse con los bienes de los españoles. No. Entonces Lautaro tuvo bueno, si bien inició muy bien todo este proceso de enfrentamiento contra los españoles, cada vez se pegando con menos apoyo hasta que al final, bueno, termina muerto. Eh, bueno, y es importante señalar que él, Lautaro, es quien da muerte a Pedro de Valdivia el año 1553. Pero 4 años después es Lautaro el que en este caso encuentra la muerte a manos de los españoles, al parecer por Francisco Villagra, en el año 1557. Y bueno, en todo este transcurso van a ver, como decía, hartos líderes más, los Policán, Galvarino, que ahí se ve en la imagen Galvarino, es quien le arrancan las manos, eh, que van a hacer lo posible por lograr recuperar las tierras que habían perdido a manos de los españoles. Situación que por lo demás ya han transcurrido más de 500 años y todavía se sigue repitiendo. Ocurre que el año 1557, el mismo año de la muerte de Lautaro, llega a Chile enviado desde el Perú un nuevo gobernador, en este caso gobernador García Hurtado Mendoza, quien viene a Chile muy preparado para la situación que acá se vivía, especialmente en relación a los enfrentamientos con los mapuches. Viene con un ejército profesional, con gran cantidad de soldados, con muchos insumos de guerra, y por así decirlo, cambia un poco la relación que va a existir en la guerra. Ya es un ejército mucho más preparado y al contar con más recursos, la balanza, entre comillas, se pone a favor de los españoles. Junto con Hurtado de Mendoza, llega ese mismo año también, por lo más venía en su comitiva, entonces un poeta, no muy famoso, pero que al llegar acá crea la obra La Araucana, que es una obra que ensalza el actuar de los mapuches,
Por lo demás, Alonso de Ercilla fue muy criticado por los españoles por estar destacando precisamente el actuar de sus enemigos, en este caso de los mapuches. La Araucana es, quizás junto al Quijote, las dos obras más importantes de la lengua española. Toda la situación de enfrentamiento se mantiene durante gran parte del siglo XVI, pero un punto de inflexión va a ser lo ocurrido el año 1598 con el llamado Batalla de Curalaba o Desastre de Curalaba, según el punto de vista que se ve. Un desastre para los españoles, una victoria, una batalla para los mapuches, en donde un gran contingente indígena rodea el fuerte de Curalaba. Ahí se encontraba el entonces gobernador Martín García Oñez de Loyola, quien resulta muerto por un por todo este grupo de mapuches encabezados por Pelantaro o Pelantaro. Y ese acontecimiento, esta muerte del gobernador a manos de los mapuches, significa el fin de la conquista y se establece que a partir de ese momento se inicia otro proceso que es conocido como la colonia, porque la relación que va a tener o que va a existir entre la corona española y Chile va a cambiar. Se le da un poco más de importancia, bueno, en este caso el virreinato del Perú, que es el que está más cerca acá de nuestro país. Y así es como se pone fin a la conquista de Chile. Muchachos, agradezco su tiempo. El próximo video hablaremos acerca de el periodo de la colonia previo al inicio de el proceso de emancipación o de independencia de Chile. Así que los dejo invitados a que estén atentos a la presentación del próximo video. Los dejo invitados para que se conecten el día martes para las consultas y las clases que estamos trabajando. Eh, y eso es todo, amigos. Que estén muy bien, cuídense, pórtense bien y nos veremos, si os quiere, lo antes posible. Adiós, sobreviviremos.